Buenas tardes, mi nombre es María Jimena Durán Rincón. Este curso es de Sujeto, Comunidad e Interacción Social. Hoy, 10 de octubre del 2018, vamos a hablar de lo que entendemos por sujeto, subjetividad y generación de procesos de identidad. Según las lecturas realizadas de la unidad 1 y 2, podemos concluir que el sujeto es aquel que tiene pensamiento propio, que es autónomo y se divide en dos contextos: el contexto en el yo solo y el contexto social. En ambos adquiere conocimientos que va desarrollando y aplicando según su entorno, cuya interacción le genera continuamente una subjetividad que se da según sus emociones o sus propios deseos internos respecto a su realidad externa, queriendo entender con esto qué es esa parte pensante, perceptiva y emocional de cada uno, la cual se construye a partir de lo que vivimos, experiencias con otros sujetos, ya sea en el campo laboral, familiar, espiritual, o sean experiencias enriquecedoras, dolorosas o cuando interactuamos con culturas diferentes a la nuestra. Ahí es cuando construimos subjetividad en relación con otros, ya que estos permiten tener conocimiento y aplicar un juicio partiendo de los sentimientos propios, produciendo esto una libertad de la imaginación y así apartándonos de cualquier regla, siendo totalmente subjetivos con los demás. Podemos concluir con esto que según perciba subjetivamente el sujeto su realidad, responderá o actuará conforme a cómo su interior genere respuesta y pensamiento mediante sus emociones. Teniendo claro, surge quizás una duda de cómo creamos entonces nuestra identidad propia, pues a través de unos procesos que vivimos continuamente desde que nacemos, por lo que heredamos y como nuestros padres y las personas alrededor nos enseñan mediante su ejemplo. Pero esto es solo hasta que empezamos a adquirir conocimientos propios y a interactuar, solo descubriendo poco a poco rasgos de nuestra personalidad. Por eso, cuando el sujeto interactúa y explora, construye subjetividad, definiendo con esto su propia identidad. Pero queriendo abarcar más con este tema, tenemos el gusto de entrevistar a la filósofa Ángela María Tobito Salcedo, docente del área de Sociales, Democracia y Ética del Colegio Goyavier de Florida Blanca, para que comparta desde su propia perspectiva lo que piensa de este tema y así logremos profundizar y construir tal vez una versión más objetiva. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, profesora, ¿usted qué entiende por sujeto, subjetividad e identidad? Bueno, estos tres conceptos tienen una relación muy cercana, ya que es a partir de ellos que se forma el carácter de la persona en relación a su entorno. Ok, gracias. Para usted, ¿cómo se construyen los procesos de subjetividad y cómo estos aportan en la consolidación de la comunidad? Bueno, esto se construye a partir de la relación del individuo con su entorno, desde sus experiencias, y se manifiesta a la hora de expresar eso aprendido en esta misma comunidad, expresada en valores, expresada en respeto y expresada en una equidad dentro de la sociedad. Para usted, ¿en su comunidad existen lugares que permitan construir y afianzar estos procesos de subjetividad y de consolidación de identidad? Sí, claro, hay muchos. ¿Cuáles son esos lugares? En el espacio del colegio, dentro de la religión y las prácticas religiosas, en las diferentes celebraciones culturales que tenemos en nuestra sociedad. ¿Y por qué considera que se llevan a cabo estos procesos en ellos? ¿Por qué se considera que se llevan a cabo en ellos? Porque es allí donde el individuo vivencia y experimenta la relación y la necesidad de participar dentro de esta sociedad y a su vez de la necesidad que tiene de actuar de la mejor manera para poder tener una armonía, para poder llevar una buena armonía dentro de la sociedad. ¿Qué lugares de su entorno cercano le permiten a usted construir procesos de subjetividad y de identidad con su familia y en el trabajo? Con mi familia los puedo evidenciar desde la parte de las costumbres, cuando comparto con ellos en escenarios como el de
las prácticas navideñas de la novena, como el de la cena de medianoche. Allí estoy formando un concepto y estoy fortaleciendo mi aspecto subjetivo frente al entorno que me rodea. En el trabajo, en las actividades que desempeño diariamente con mis estudiantes, con mis compañeros y en todos los escenarios en los que se desarrolla, puedo expresar mi opinión o puedo expresar mi manera de pensar. ¿Por qué el territorio tiene incidencia en los procesos de afianzamiento de los procesos de construcción de sujeto, subjetividad e identidades? ¿Por qué? Porque en el territorio, allí nace el concepto de identidad con el nacionalismo. ¿Por qué razón? Porque a partir de la identidad de nuestro país y de nuestra cultura empezamos a forjarnos un concepto de mismo del cual se derivan conceptos como el de la subjetividad, el de la identidad, que hace que sea particular la persona y que a su vez se exprese de manera diferente a los demás. Para usted, ¿qué relación hay entre territorio, subjetividad y procesos de generación de identidad? ¿Sí existe una relación? Sí, sí existe una relación, porque teniendo en cuenta que es a partir del territorio que nos formamos el concepto de nacionalidad, allí nace la importancia de la identidad, del empezar a tener una personalidad, por decirlo de alguna manera, un carácter que nos identifica dentro de esta sociedad. Así como nosotros como país nos identificamos fuera o en el extranjero como Colombia el exportador de café, como Colombia el exportador de flores, también nos identificamos dentro de nuestro país por diferentes subculturas que hacen alusión a ese término de identidad, y que adicional a ello nos lleva también al de la formación de la identidad de la persona dependiendo del entorno en el que se desarrolle. Para usted, ¿cuáles son las prácticas que se realizan en su comunidad y que permiten generar procesos de identidad? ¿Cuáles son las prácticas que se realizan? Los eventos culturales, las fiestas patronales, el asistir a un partido de fútbol, ¿cierto? Y hacerle barra al equipo que me identifica. Eso básicamente. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque es allí donde yo expreso mi sentimiento, la emoción y la pasión que siento, precisamente a raíz de esa identidad y eso que me hace sentirme compatible con lo que me está rodeando. ¿Cree usted que los procesos de construcción de sujeto, subjetividad e identidad son producto también de los medios masivos de comunicación y de consumo? Totalmente, ellos tienen una gran influencia en las personas y más en los jóvenes, que todo el tiempo están en contacto con ellos a través de la tecnología, a través de los medios de comunicación, y van asimilando los modelos o estereotipos que ellos nos van transmitiendo. Justamente la globalización la recibimos y la percibimos a través de los medios de comunicación. La forma de vestir, las fiestas, lo podemos ver con San Valentín. No es algo que nos pertenezca como cultura, pero es algo que hemos ido asimilando porque los medios de comunicación lo han ido transmitiendo. ¿Considera que los procesos de identidad están relacionados con el contexto social que nos rodea? Sí, por supuesto, porque es a partir de la relación con el otro que yo empiezo a identificarme con una serie de características y comportamientos que asimilo y que termino por expresar a través de las prácticas culturales. ¿Considera usted que el reconocimiento de la heterogeneidad de grupos minoritarios aporta a la comprensión del grupo social? Y de ser así, ¿cómo este reconocimiento genera procesos de identidad? Por supuesto que aportan en mucho. Primero porque ellos son auténticos, porque a ellos no les importan muchas cosas, y porque en el caso de los grupos minoritarios, como por ejemplo los indígenas, podemos identificarnos con ellos como ese polvo a tierra que nos retoma nuestra identidad y que nos impide separarnos de ella para convertirnos en la homogeneidad de la globalización.
Queremos agradecerle, profesora Ángela, por compartir con nosotros, por abarcar un poco más de este tema que pues realmente nos concierne a todos como comunidad. A ustedes muchas gracias por la invitación. Y ya pues para terminar, creo que estamos de acuerdo en que el sujeto tiene que seguir interactuando siempre con su comunidad para poder seguir adquiriendo una identidad propia.